Otro país que empezó desde lo más bajo, con una economía devastada después de la Segunda Guerra Mundial, es Taiwán. Si tuviera que resumir la industrialización taiwanesa de alguna forma, lo describiría como el hermano gemelo de Corea del Sur, ya que sus modelos de desarrollo fueron demasiado parecidos en varios aspectos, aunque, claramente, hubo diferencias. Es así que, en este vídeo, veremos un resumen sobre cómo es que Taiwán pasó de ser una economía pobre, a ser una economía rica, desarrollada, e industrializada, gracias a una estrategia de desarrollo liderada por el Estado, la cual lo ha convertido en uno de los principales productores de microchips informáticos, y de electrónica de alta tecnología. Empecemos. Después de la retirada japonesa, y su eventual derrota ante Estados Unidos, Taiwán era una economía atrasada que exportaba, principalmente, azúcar y arroz, a lo que antes era el protegido mercado japonés. Luego, con el fin de la Guerra Civil China, el régimen nacionalista chino del Kuomintang tuvo que retirarse a la isla de Taiwán, asumiendo el control de la misma. El país también enfrentó la incertidumbre política, inmigración masiva, déficits fiscales y de balanza de pagos, y escasez de recursos materiales. Después de un periodo de hiperinflación, a finales de 1940, se hizo clara la necesidad de estabilizar la moneda y la economía. Fue así que los funcionarios establecieron una administración eficaz para implementar las políticas industriales que fueran necesarias, apoyados por la Comisión Nacional de Recursos. En mayo de 1949, se declara la ley marcial, utilizada para suprimir la oposición política, sobre todo contra los comunistas, continuando con los gobiernos autoritarios y represivos, y el período de terror blanco, con 140.000 víctimas. Al igual que Corea del Sur, el cual ya le hice un vídeo de la historia de su industrialización, el gobierno implementó la reforma agraria. Conocido como el programa de la tierra para el cultivador, redistribuyó tierras a los agricultores y compensó a los terratenientes, en parte, con acciones de empresas estatales, y bonos con tasas de interés bajas. Las reformas se hicieron en tres fases principales. En la primera, se limitó la renta agrícola que los campesinos debían pagar a los dueños de la tierra, con la ley de reducción de la renta cultivable del 37.5%. Segundo, las tierras públicas se vendieron a pequeños agricultores, a precios más bajos que los del mercado. Y, tercero, las grandes propiedades fueron vendidas a los agricultores arrendatarios. Con esto, se garantizaron insumos agrícolas adecuados, para asegurar el crecimiento del sector industrial emergente, y se le ofrecieron nuevas oportunidades a la antigua élite terrateniente. La reforma logró aumentos de la productividad agrícola, que permitió un suministro de alimentos, y el mantenimiento de salarios industriales bajos. Estas reformas también desalentaron a la antigua élite de vivir de la renta agrícola, para invertir en el sector industrial. En cuanto al sector industrial, el Estado adoptó un enfoque de sustitución de importaciones, centrándose en la industria textil, y priorizando recursos para otras industrias y servicios públicos, fertilizantes, y productos esenciales para el consumidor, apoyando a las empresas privadas, y asumiendo los riesgos y responsabilidades. Aunque gran parte de la ayuda no agrícola, dada por Estados Unidos, se utilizó en las empresas estatales taiwanesas, una porción significativa también se utilizó en el sector manufacturero privado, y, así, el Estado actuó como emprendedor, desarrollando planes de inversión, y entregándolos al sector privado. El mercado interno era, sin embargo, muy pequeño, como para alcanzar economías de escala. Por ejemplo, la industria textil del algodón pronto tuvo más productos de los que podía vender. El régimen de tipos de cambio, que debía apoyar a la industria, era sobrevalorado, y dificultaba la exportación. Para intentar corregir eso, se formularon mecanismos para ajustar los precios de exportación, aunque fueran erróneos. El cambio hacia una política de promoción de exportaciones fue el siguiente paso tomado para apoyar la industrialización. Lo primero que se hizo fue unificar los tipos de cambio, devaluar la moneda, y adoptar programas de promoción de exportaciones. Lo segundo, fue reducir obstáculos a la inversión, y ofrecer exenciones fiscales, con lo cual, se liberalizó la economía en cierta medida. Sin embargo, el cambio de régimen no fue tan drástico, ya que el alcance de la liberalización del comercio fue bastante limitado, y el mercado interno permaneció, en gran medida, protegido.
Para prueba de que el proteccionismo fue importante en el desarrollo industrial temprano, varias industrias, como la textil, comenzaron a crecer rápidamente, estando los productos textiles del algodón sujetos a restricciones de importación. Aún así, las exportaciones comenzaron a crecer, liderados por la industria textil. Las empresas japonesas fueron atraídas a Taiwán debido a los bajos salarios, escasas leyes ambientales, una fuerza laboral educada y capaz, y el apoyo del gobierno, ya que el cambio de política no significó su retirada de la promoción a la industrialización. La industria nacional se basaba en muchas pequeñas y medianas empresas familiares, financiadas con ahorros propios, y con redes de cooperación llamadas WI, subsidiadas por el gobierno. En los años 50, cuando empezó a crecer la industria ligera, se lanzó un segundo programa para sustituir importaciones. Este buscaba impulsar la producción inicial de insumos, y ayudar a las empresas exportadoras, pero con reglas y condiciones bien definidas. A mediados de la misma década, se establecieron, con ayuda del gobierno, plantas de fibras artificiales para la industria textil, y la industria automovilística comenzó a surgir, mientras que los planes para las industrias siderúrgica y petroquímica apenas se empezaban a discutir, aunque las primeras plantas de craqueo de nafta y acería no se completaron hasta 1960 y 1970, respectivamente, ambas industrias emprendidas, inicialmente, por empresas estatales, socializando los riesgos de inversión, considerados insostenibles para el sector privado, en ese momento. Es importante señalar que, durante todo ese tiempo, la inversión extranjera directa nunca representó un componente importante en la economía taiwanesa, con la excepción de la industria electrónica. En la década de 1970, el apoyo que el país recibía de Estados Unidos comenzó a disminuir, y las relaciones de Taiwán y China mejoraron. Ya en 1973, la crisis del petróleo trajo consigo una crisis económica dentro del país. Como respuesta a esta situación, el gobierno, bajo la gobernanza del primer ministro, Chiang Ching-kuo, y también como su presidente posterior, respondió, implementando los llamados 10 proyectos de construcción, entre 1974 y 1979, que incluyeron 6 grandes proyectos de infraestructura, una planta de energía nuclear, y 3 proyectos industriales: la acería integrada, y la expansión de plantas petroquímicas y astilleros. Estas ayudaron a estimular la economía a corto plazo, a construir infraestructura, y a sostener y profundizar la industrialización a largo plazo. De los proyectos de infraestructura, se encuentra la Autopista Nacional 1, en 1971. La electrificación del ferrocarril West Coast Line. El ferrocarril de la línea Nordlink, comenzando en 1973 y completado en 1979. El Aeropuerto Internacional de Taoyuan. El puerto de Taichung de 1976. Y el puerto de Suao. También, se construyó la planta de energía nuclear Jinsan, iniciando operaciones en 1977, y operaciones comerciales en 1978, la cual fue la primera planta de energía nuclear de Taiwán. Otra más fue la Corporación Internacional de Construcción Naval de Taiwán, una productora de barcos para uso civil y militar que permaneció como empresa estatal, desde 1977, hasta su privatización en 2008. También, está la Corporación Siderúrgica de China, que se volvió el mayor fabricante de acero integrado de Taiwán. Comenzando como empresa no gubernamental, posteriormente, se transformó en empresa estatal, hasta su privatización en 1995. Sin embargo, actualmente el Estado sigue siendo propietario de una gran parte de sus acciones. Pero, también, está la Corporación Chinese Petroleum Corporation, otra empresa estatal de petróleo, gas natural y gasolina, y es el núcleo de la industria petroquímica taiwanesa. Esta empresa fusionó todas las instalaciones y empresas relevantes del país, convirtiéndose en monopolio, hasta 1996, fijando los precios de la gasolina, la cual ayudó a Taiwán a superar la crisis de 1970. Una vez establecidos los planes para la industria pesada, en 1970, el gobierno de Taiwán planificó el desarrollo de la industria electrónica, estableciendo el Consejo Nacional de Ciencia, y laboratorios públicos de investigación, como el Instituto de Investigación de Tecnología Industrial, o ITRI, por sus siglas en inglés. Las empresas derivadas del ITRI, ahora dominan la industria de circuitos integrados en el país.
Asimismo, el gobierno ofrecía préstamos preferenciales, y asistencia tecnológica y de gestión para subsidiar las industrias estratégicas. Además, se estableció el Parque Científico e Industrial Hsinchu, que incluye alrededor de 520 empresas de alta tecnología, y 150.000 empleados. Este entorno derivó en la producción local de componentes clave de tecnología de la información, convirtiendo a Taiwán en uno de los mayores productores mundiales de esta industria, semiconductores, y unidades de visualización de cristal líquido. Este poderío industrial es invisibilizado, debido a que sus principales empresas son subcontratistas de empresas de países avanzados, es decir, no venden directamente al consumidor final, ni desarrollan sus propias marcas locales, sino que fabrican productos o componentes para empresas extranjeras. Como resultado del apoyo gubernamental y local del sistema educativo, la experiencia manufacturera acumulada, y las redes de producción, los principales actores de la industria son empresas nacionales, no extranjeras. Hasta 1986, la política industrial de Taiwán se centró en promover las exportaciones, proteger el mercado interno y financiarlo con créditos con bajo tipo de interés, teniendo la mayoría de los bancos bajo propiedad pública. Pero, conforme pasaba el tiempo, Taiwán fue presionado por Estados Unidos, para relajar controles en el tipo de cambio, y reducir barreras comerciales arancelarias, y no arancelarias. Se empezó a liberalizar el entorno económico y social interno, levantando la ley marcial en 1987, abriendo los mercados internos, iniciando amplias privatizaciones en 1989, e incluso se mejoraron las relaciones con la China continental. La democratización, liberalización y globalización ocurrieron en un corto periodo de proceso, dirigido y coordinado. Cada vez más, el flujo de inversión extranjera aumentaba, las cuales se dirigían principalmente a sectores de servicios modernos, como la banca, telecomunicaciones, transporte, y comercio minorista, a medida que las restricciones de entrada disminuían. Cuando el país ingresó a la Organización Mundial del Comercio en 2002, ya era una economía bastante abierta, pero claro, tal liberalización se dio después de la industrialización del país. Parte de la producción industrial del país, sobre todo la intensiva en mano de obra, se ha trasladado a los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, como Vietnam, Tailandia, Indonesia o Filipinas, y, más tarde, a China, en donde se ha concentrado cada vez más la inversión extranjera del país, o sea, la deslocalización industrial de Taiwán. Y bueno, esta ha sido la historia del tigre asiático de Taiwán, otra historia donde el Estado tomó un papel importante en el desarrollo. Como un pequeño paréntesis, yo había descrito antes a Taiwán como el hermano gemelo del Corea del Sur, y la razón principal es porque las exportaciones taiwanesas procedían, principalmente, de pequeñas y medianas empresas, bajo un modelo dominante de subcontratistas, contrastando con los gigantes chaebols surcoreanos, lo que implica en un impulso del gobierno coreano a los campeones nacionales que, Taiwán, no aplicó. Sé que el vídeo estuvo cargadísimo de información que he tratado de resumir de la forma más breve posible. En la descripción dejaré las fuentes y referencias en las que me basé. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, no olviden suscribirse, y darle me gusta. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente vídeo.